Hola, buenas noches, hermanos. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos estudiando desde hace unos miércoles la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 2, este capítulo tan hermoso. Lo leemos así, tenemos una sencilla meditación de él. Capítulo 2 de Filipenses dice así: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este capítulo, este libro tan hermoso escrito por Pablo, lo venimos estudiando desde hace un par de miércoles, y mis hermanos decían cómo llegó Pablo a predicar el Evangelio allí en la ciudad de Filipos, en aquella provincia de Macedonia. Filipos era una ciudad considerada una provincia romana. Los habitantes de ahí de Filipos eran considerados ciudadanos romanos, tenían los mismos derechos que los ciudadanos romanos, porque ellos habían querido que los conquistaran los romanos y no los macedonios. Por eso tenían los mismos derechos. Ustedes recuerdan cuando allí fue Pablo a predicar el Evangelio y después de azotarlo, de lastimarlo, lo metieron en la cárcel de más adentro, y al otro día, después que se convierte el carcelero con toda su familia, los magistrados lo querían echar encubiertamente, y Pablo le dijo: ¿cómo? ¿A ustedes les es permitido azotar, encerrar a un ciudadano romano? Y los magistrados tuvieron miedo porque ellos sabían de los derechos que tenían los ciudadanos romanos, porque ellos eran ciudadanos romanos, pero también tenían obligaciones. Así que tuvieron miedo. Bueno, el Evangelio llegó allí porque Dios le mostró a Pablo una visión de un varón macedonio que le pedía ayuda, y Pablo fue a predicar. El Espíritu Santo permitió que fuera allí a la cárcel y se convirtió el carcelero con toda su familia. Así llega el Evangelio a la ciudad de Filipos y se forma una iglesia muy bien constituida, con sus pastores, con sus diáconos, con sus pastores y sus diáconos, y también sus miembros. Y Pablo comienza a resaltar en primer lugar y a mostrar el grande amor que tenía. Pablo amaba a los hermanos de Filipos, los consideraba fruto de sus trabajos y los amaba con el entrañable amor del Señor Jesucristo. Él los amaba. Aparte, Pablo también resalta cómo los hermanos de Filipos habían participado junto con él en la extensión del Evangelio, porque ellos colaboraron con él, fueron de consuelo, fueron de ayuda con él. Él les dice: ustedes son partícipes de mi trabajo, de mis prisiones, de mi defensa del Evangelio. Pablo exaltaba todas las
grandes virtudes, reconociendo y con el corazón lleno de alegría. Él lo dice. Él dice, completad mi gozo, completad mi gozo. Dice en el capítulo 2 que, según parece, la copa que tenía de gozo Pablo no estaba del todo llena. Estaba medio llena, le faltaba un poco, faltaba algo para completar el gozo de Pablo. Y ese algo era el inconveniente que había en la iglesia de Filipos. Por eso Pablo, en primer lugar, resalta las virtudes de los hermanos. Y qué bueno que es esto, ¿no es cierto? Cuando vamos a la carta de los Corintios, la iglesia de los Corintios sí, realmente tenía muchísimos problemas, muchas cosas que cambiar. Sin embargo, Pablo, cuando empieza la carta, lo primero que hace es elogiar que había muchísimos dones allí. Le dice, Dios los ha bendecido tanto a ustedes, su iglesia está llena de dones. Y era verdad, Dios había derramado todos los dones en la iglesia de Corinto, a pesar de todos los problemas y las cosas que tenían que arreglar allí en la iglesia. Y esta es algo bueno y algo digno de imitar por nosotros. Cuando hablamos con los hermanos, el poder ver en los hermanos todo lo bueno que los hermanos han hecho, todo lo bueno que el Señor Jesucristo ha hecho en los hermanos. Que los hermanos tienen también buenas obras, porque el Señor Jesucristo los ha cambiado. Y qué bueno que es esto, mirar la copa media llena y no media vacía. Pablo decía, completad mi gozo, completad mi gozo. Y me encanta cómo llega este capítulo y dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable. Pablo le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo, yo sé que en ustedes hay afecto entrañable, yo sé que en ustedes hay consolación, yo sé que en ustedes hay palabras de ánimo, yo sé que en ustedes hay un amor entrañable. Todas estas cosas yo sé que las hay. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Según parece, los hermanos de Filipos habían mostrado todas estas cosas para con Pablo, pero en su trato particular allí dentro de su casa, de la iglesia en Filipos, ellos eran duros en su trato. No tenían el mismo trato, no habían mostrado. Y Pablo comienza a corregir eso que podía causar división. Y Pablo le va a resaltar tres aspectos para la unidad, tres cosas que la iglesia tenía que cuidar. El primer aspecto que tenía que mejorar era el aspecto de la unidad. Ustedes saben lo necesario que es el estar unidos en la iglesia. El Señor Jesucristo dijo que una casa, un reino desunido no va a prevalecer, y una casa desunida tampoco. Una casa dividida no va a permanecer, no permanece. Pablo sabía de los problemas que pueden traer la división. Por eso apunta en primer lugar a la unidad. En segundo lugar también Pablo les va a hablar de la humildad con el ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar también le va a hablar de la disposición, Pablo le dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa, unidad. Y miren, el primer sentir que hubo en el Señor Jesucristo para venir a este mundo fue justamente esto. El Señor Jesucristo sintió amor. El amor fue aquello que lo trajo de la gloria aquí a este mundo. Este fue el primer gran sentimiento que hubo en el corazón del Señor Jesucristo. El amor lo trajo de la gloria. El amor es el pilar fundamental de la unidad de la iglesia. El amor. El Señor Jesucristo nos amó de tal manera, Dios nos amó, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos amó de tal manera que Jesucristo vino a este mundo. Por eso es tan importante que vos y yo nos amemos los unos a los otros. El amor en primer lugar es un mandamiento de Dios,
no es un opcional, no es que me tiene que nacer el amor a los hermanos. El amor de Dios es un mandamiento. Juan el apóstol dice, un nuevo mandamiento os doy, un mandamiento antiguo os doy, el que os améis los unos a los otros. El amor. El amor, dice Pablo, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, Pablo dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, aquello que nos une como iglesia es justamente el amor. El amor es el vínculo perfecto. Pablo dice, vestíos de amor. Si vamos a 1 Pedro 4:8, Pedro dice, agrega algo. Él dice, ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo era un hombre muy ferviente, de ir al frente, ¿no es cierto? Tengan ferviente amor, un ferviente amor. Y después agrega, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo dice, vestidos de amor, vestidos de amor. Y miren, yo pensaba en esto y pensaba, para que no se vea la desnudez de mis errores, la desnudez de mis flaquezas, de mis malas obras, de mi mal proceder, tantas cosas malas que tengo. Yo me tengo que vestir de amor, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Esto es lo que nos enseña, vestite de amor, porque cuando yo me visto de amor, mis hermanos no van a ver en mí todos los defectos que tengo, que son muchísimos, y el vestido de amor va a cubrir tantas cosas malas que hay en mí. Y así cuando los hermanos me miren a mí, van a ver en mí el amor del Señor Jesucristo, el amor del Señor. Y yo voy a ver en mis hermanos, no voy a ver los defectos, como hacía Pablo. Pablo no veía los defectos, o si bien los veía, los disimulaba, los minimizaba, como nosotros minimizamos las cosas. Él los minimizaba, los defectos, y exaltaba las virtudes que Dios derramó en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros Dios derramó dones maravillosos para la edificación de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos, Dios desea nuestra unidad. Jesucristo oró por nuestra unidad. Oró para que nosotros estuviéramos perfectamente unidos. El Señor Jesucristo le dijo al Padre, yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Vestidos de amor. Vestidos de amor. Para que Dios en sus tres personas pueda estar presente en nuestra vida. Para que yo mire a mis hermanos y vea sus vestidos de amor. Vea en cada hermano al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Así voy a disimular cualquier tipo de ofensa. Pablo dice aún más acerca del amor. Miren, cuando vamos allí a 1 Corintios capítulo 13, cuando Pablo está hablando acerca de los dones maravillosos que Dios le había dado a la iglesia de Corinto. Y después le dice, pero yo les voy a enseñar un camino mejor que el don de profecía, un camino mejor que el don de lenguas, un camino mejor. Y les dice, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, el amor es eterno. Y queridos, vistámonos de amor, es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto que hace que las personas crean en Jesús, crean en el Señor, crean que nosotros
somos discípulos del Señor. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Es un mandamiento del Señor. Mirarnos, amarnos, para disimular todas las cosas malas, que todos las tenemos, todas las cosas que el Espíritu Santo de Dios va cambiando en nosotros. Pero el vestido de amor nos cubrirá multitud de pecados, multitud de errores. Primera de Corintios capítulo 11 también nos habla acerca de algo tan indispensable también para la unidad, y esto es la paciencia que tenemos que tener los unos para con los otros. Miren, cuando Pablo escribe allí en Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 18, le dice: en esto no los alabo, en esto que les voy a decir no los alabo, porque cuando ustedes se reúnen como iglesia, y esto no es celebrar la cena del Señor, porque dice que se reunían para comer y uno se apresuraba a comer y otro se emborrachaba y otro que llegaba tarde se quedaba con hambre y no podía comer, y había divisiones, había pleitos. Y Pablo llega al versículo 33 después de hablarles de que no se reúnan para juicio, que no se reúnan y coman de los símbolos del pan y del vino indignamente y coman de estos para juicio. Les dice: cuando se reúnan como iglesia, espérense. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa primero y después reúnanse y celebren la cena del Señor. Pero espérense, la paciencia. Y yo me acordaba cuando nosotros, hace un tiempito atrás, a veces nos poníamos mal porque había hermanos que llegaban mucho más temprano de la hora y estaban esperando en la puerta, y había hermanos que llegaban mucho después de la hora y teníamos que estar esperando. Paciencia. La paciencia es otro de los grandes pilares de la unidad. En segundo lugar, Pablo les va a hablar acerca de la humildad que es tan necesaria. Es otro de los pilares para que estemos perfectamente unidos. Dijo el mismo Señor Jesucristo, que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo venía a este mundo en su misión. Su misión significa que Él venía a servir. No he venido para ser servido, sino para servir y dar su vida por cada uno de nosotros. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, que Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y leíamos: haya pues en vosotros este sentir que hubo en el Señor Jesús. El Señor tuvo un sentir de sumisión. Él venía para servir. Él era el dueño de todas las cosas. Él dice: mía es la plata, mío es el oro, míos son todos los animales del mundo, todo lo creado le pertenece. Sin embargo, Él venía como un siervo, siendo en forma de Dios. Él dejó su forma de Dios. Él se viste de luz como un vestido, dice el profeta Isaías. Su rostro resplandece, sus ojos son como llama de fuego. Sin embargo, Él se vaciaba de toda su gloria para venir en forma de siervo. Un siervo no posee absolutamente nada, ni siquiera su propia voluntad. Él venía para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir la voluntad de Dios. Él venía vacío de todo, venía empobrecido. Siendo rico, se hizo pobre. Nació en un pesebre que le prestaron. Cuando vino no había lugar para él en el mesón y consiguió un lugar en un pesebre que le prestaron. Allí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando anduvo en su ministerio por este mundo no
no tenía un vehículo, usaba una barca prestada, la barca de Pedro, la cual hemos estudiado. Cuando estuvo hospedado en alguna casa pudo dormir bajo un techo, sino él no tenía dónde reclinar su cabeza. Cuando lo recibía María y Marta junto con Lázaro en su casa, allí iba a descansar en la casa de Marta y de María y de Lázaro. En su entrada en Jerusalén, entró con un burrito, montado en un burrito, en un asna. Así se cumplía la voluntad de Dios Padre. Dice en Zacarías, capítulo 9, «He aquí tu rey viene, humilde, manso, montado sobre una asna». Y ese pollino, ese hijo de un animal de carga, era prestado también, era prestado. La sumisión de Cristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y después dice, y estando en la condición de hombre, se humilló por segunda vez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí está también lo maravilloso, porque el siervo venía a pagar una deuda que no le correspondía, porque Él se hizo cargo de nuestra deuda, de la deuda de nuestros pecados, y la habría de pagar, porque Él era el único que podía pagar el precio de nuestro perdón con su preciosa sangre. Él venía a servir y dar su vida en precio de rescate por cada uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir de servir. Cuando miremos a los hermanos, miremos que son pequeños Cristos, como eran llamados los primeros cristianos, y sirvámonos los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo cuando tomó aquel lebrillo, aquella palangana, y la llenó de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos antes de pasar por la cruz. El Señor, el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hacía el trabajo de los esclavos de lavar los pies, dándonos ejemplo para que nosotros tengamos la humildad, la mansedumbre del Señor, que se humilló a lavar los pies de sus discípulos, porque Él venía a servir y a dar su vida por nosotros. Que haya ese mismo sentir de servirnos los unos a los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis. El que quiere ser exaltado tiene que humillarse para servir a los hermanos. El que quiera ser el mayor entre nosotros tiene que ser el que sirve. Porque el Señor, a los que se humillan, el Señor los exalta. Así fue exaltado el Señor hasta lo sumo por haberse humillado, hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús dijo que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En tercer lugar, la disposición o la solicitud. La disposición, yo pensaba en el Señor Jesucristo. Dice allí en 1 Pedro que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y después dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, antes que el mundo existiera, antes que hubiera hombres sobre la tierra, Jesucristo ya estaba dispuesto a venir a este mundo
para redimir al hombre. Jesús, Dios, en su conocimiento, en su soberanía, en su pensamiento, Él ya sabía, ya conocía que el hombre se habría de vender en manos del enemigo, en manos de Satanás, aquel que se rebeló contra Dios, que nosotros nos íbamos a vender de balde, que le íbamos a traicionar. Y ya Dios estaba preparando su gracia, las riquezas de su gracia, la multiforme sabiduría de Dios. Estaba mostrando distintas facetas de su gracia, Había preparado al Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. La disposición para venir a rescatarnos. Y yo pensaba en un ejemplo de algún hombre, y me vino al corazón aquella historia hermosa que se encuentra en Jueces capítulo 7. Es la historia de Gedeón. Es la historia de aquel gran hombre de Dios llamado Gedeón. Gedeón era un hombre como vos y como yo, temeroso, con temores, con distintos tipos de miedo. El pueblo de Israel estaba totalmente dividido. No se podían unir, estaban desunidos, y la división los empobrecía, porque venían los madianitas y les robaban todo, les saqueaban todo. Cada vez se estaban viviendo en una profunda pobreza, porque estaban totalmente divididos. Y Dios levanta a Gedeón. Y cuando lo llama Gedeón, Dios obra una maravilla, les entrega a sus enemigos, le da una gran victoria. Y en el capítulo 8, los de Efraín, que eran parte del pueblo de Israel, la tribu de Efraín, lo va a increpar a Gedeón, porque no los había llamado para la guerra. Y Gedeón, con humildad, con un corazón dócil, les dice: lo que yo hice no fue nada. Ustedes se han llevado toda la gloria porque Dios ha puesto en sus manos a los reyes, al rey de Madián. A todos los reyes los puso en sus manos. Ustedes se han llevado toda la victoria. Yo no he hecho nada. Se humilló tal vez delante de sus hermanos, los de Efraín, pero así aplacó la ira de sus hermanos y logró la unidad del pueblo de Israel. Disposición, estar dispuestos, dice Pablo en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El amor es un vínculo perfecto, es el vínculo perfecto, pero también la paz. Y la paz la tenemos que procurar nosotros. Tenemos que estimularnos para amarnos los unos a los otros, para vestirnos de amor, ese es el vínculo perfecto. Y también procurar la paz, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Para qué? Para que Dios derrame sobre nuestra iglesia todo su bien, nos enriquezca con muchas personas que sean salvas para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga estos sencillos pensamientos, Dios mediante. El próximo miércoles vamos a continuar con este capítulo 2 de Filipenses. Dios les bendiga, hermanos.